Buenas. Chivito, buenas. ¿Cómo vais? Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo, donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto, para promover la democracia formal. Buenas tardes, Buenos días, días. televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Bien hallados. Hoy es domingo 5 de junio de 2016 y con nosotros en el estudio se encuentran don Urbano Cobo. Buenos días. Buenos días, es un placer escucharme. Buenos días, escuchar nuevo amiguito. Don Antonio. Y por supuesto está como siempre con nosotros don Antonio García Trevijano. Buenos días. Y no me ha presentado a los que también están antes que yo. ¿No? Ahí, Y con nosotros también están en el estudio, claro, no tiene micrófono, quiero decir. No importa, ya dices que está, ¿Para qué? tú el que hablas. Que griten. Bien, pues con nosotros también están en el estudio de Navazán. Palo, pa. Hola, buenos días. Hola, amiguito. Elena. Buenos días, pues Buenos días. Hoy especialmente buenos porque son bonitos. Ay, Un día bonito, no se emplea casi nunca la expresión bonito aplicado al tiempo. estéticamente. Pero yo lo encuentro muy bonito porque anoche puse un ramo de flores en el jardín tan hermoso delante de un ciprés que solamente verlo desde aquí es exactamente igual que si estuviera viendo, por ejemplo, un cuadro de Fantin Latour, de los impresionistas primeros. Es una maravilla, qué placer, porque está delante de la oscuridad del verde de un ciprés, Bonito. y las flores No me son parece muy bonito. grandes, muy vistosas, con un nombre latino, como todos los nombres técnicos, que no lo había visto nunca y lo compré ayer y hoy estoy disfrutando y quisiera transmitir también a vosotros cómo es bonito un día, porque un ramo de flores en el jardín transforma incluso todo el espíritu del jardín. Qué bonito. En fin, hoy vamos a contestar preguntas y la primera, antes de que entremos en el periscope, vamos a la radio a contestar la primera, que tú me leerás. muy bien. Pues la primera pregunta nos la envía John y dice así. A ver, yo. Hola, señor Trevijano. John ¿Conoce Connor. el motivo por el cual ni Ceuta ni Melilla fueron incluidos en la OTAN? Yo siempre he sospechado que el motivo es para tener un as en la manga en caso de que España intente tener una política exterior independiente. Es decir, que una potencia extranjera podría atacar a Ceuta y o Melilla y la OTAN no estaría obligada a auxiliar a España. Eso es ¿Qué imposible. opina de esto? Que nos ataquen. He hablado varias veces sobre las preguntas referentes a el peligro remoto que hay, no tan remoto, un peligro no inmediato, pero existente, de que un día Marruecos reivindique de verdad, incluso no de palabras ni de los programas de los partidos, sino realmente haga algún acto de hostilidad contra las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Conocéis que yo he defendido, por ejemplo, la independencia de Guinea Ecuatorial, que no defendería Ceuta y Melilla si no estuviera convencido, no yo personalmente, sino si no hubiera datos históricos, geográficos de hace más de 5 siglos que acreditan que Melilla y Ceuta han sido ciudades, fueron sitios, antes que ciudades. Sitios era el nombre con el que se designaba a territorios situados fuera de la península, donde se custodiaban presos, sobre todo militares. Epa. No solo, también civiles, pero sobre todo en sitios de ocupación. Y alrededor de esos sitios luego ya surgió la ciudad. Pero es que en la ciudad de Melilla y de Ceuta surgieron como sitios cuando Marruecos ni existía siquiera. No existía la nacionalidad ni en la nación de Marruecos. Morocco. Por tanto, es imposible una reclamación, Tánger. a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Francia y Argel,
donde fue una ocupación francesa colonial, pues así como Marruecos sí fue después una expansión colonial de España y es natural que entonces en un proceso de no de autodeterminación sino de acuerdo bilateral, Marruecos, la parte del protectorado francés y del protectorado español se unieron en el reino de Marruecos independiente. Afirmativo. Pero las ciudades de Ceuta y Melilla son una excepción, porque son españolas y la población es española, pero el 100%, aunque haya otros que hayan nacido allí, otros súbditos de otras, o no creyentes en otras religiones, sí, pero son ciudades españolas. No solo en su genética, sino también en su aspecto, su construcción, su arquitectura, todo es español. Español. La pregunta se reduce a que por qué, si fue deliberado, dejar a OTAN, a Melilla y Ceuta fuera de la protección de la OTAN. ¿Fue deliberado? No lo he estudiado nunca ese tema. No tengo datos, podría tenerlos, pero no he tenido tiempo, me he ocupado de tantas cosas. Fue por culpa de los Illuminati. Pues no me ocupé. Lo que sí sé es que Estados Unidos siempre ha protegido a Marruecos. Incluso cuando Yankees, el presidente de Estados Unidos, que declaró la guerra a España, que es la de Cuba y Filipinas, que era Theodore Roosevelt, pues ese hizo una guerra también contra Marruecos para defender a una ciudadana americana casi al mismo, poco después de la española, pero desde entonces hubo una rectificación de Estados Unidos desde que se acabó con la doctrina Monroe, que era la doctrina que hacía América por los americanos, y quien la acabó precisamente fue Theodore Roosevelt, con la intervención en todas partes donde pudo. Ha habido una tradición en la política exterior de Estados Unidos de protección de Marruecos, a pesar de que desde Alfonso XIII no ha estado sujeta a peligro alguno de guerras con España. Con Alfonso XIII sí. Entonces ese rescoldo y esa tradición histórica queda. Rescoldo. Por eso hoy la situación desde el punto de vista de Ceuta y Melilla es otra. Geopolítica, pregúntale a Pablo Inclusive Iglesias. Nada menos que en Gibraltar. Español. España Marruecos se abstiene hasta ahora de ninguna acción hostil contra Ceuta y Melilla, porque cree que puede caer malura cuando si España recupera Gibraltar, porque entonces cree que no habrá argumento alguno para que si España recupere Gibraltar, en Marruecos no recupere Ceuta y Melilla. Sin embargo, la situación de Gibraltar ha ido permanentemente enquistándose como una derivación de un incumplimiento del Tratado de Utrecht, pero que con el tiempo se ha consagrado. Y hoy ya ni en ningún, salvo se plantea nadie eso. Franco, que hizo alardes incluso militares de exhibiciones por Gibraltar y las manifestaciones que organizaba en la embajada inglesa, y que el embajador respondía que no le mandara el gobierno español, que no le mandara las manifestaciones a su embajada. Pues bien, desde entonces el tema de Ceuta y Melilla y Gibraltar casi forman una ecuación de segundo grado, en el sentido de que es la propia Reino Unido quien favorece que Marruecos no reclame Ceuta y Melilla para disminuir la presión de España sobre Gibraltar. No puedo decir más porque no conozco el tema en detalle. Bueno, algo has dicho ya. Algo ha dicho, señor don La siguiente pregunta nos la envía Carlos Ortega. Y el tema es la abstención. ¿Qué le parece a usted, don Antonio, que la abstención esté representada? Es decir, yo soy abstencionista y, sin embargo, compruebo que sea cual sea el índice de participación, todos los escaños se ocupan. ¿No se debería corresponder, pongamos, un 30% de abstención con el 30% de escaños vacíos? ¿Un 30%? ¿Tú estás loco qué? Chaval. Es imposible llegar a ¿qué función tendrían los escaños vacíos? Así que el Parlamento responda en su espacio visible, como utilizan hoy la palabra estos ignorantes que creen que lo representativo es lo visible, como si no hubiera abstracciones de lo invisible y que son tan fuertes y tan como los sonidos demográficos. Bien,
Bueno. No, yo creo que no. Hay una tendencia, pero muy minoritaria, y hay personas que no tienen no tienen conocimiento de la historia ninguna. A ver. Segundo, conocimiento de lo que es la representación política tampoco. Opa. Porque la representación política consiste de verdad Sí. en mandar un diputado elegido por los que lo votan, Sí. no en listas de partidos, Sí. que representa a los votantes y que ese vaya de diputado, que se llama así la palabra, enviado, mandado, para que se siente en un escaño en el Parlamento, donde esté la capital del país. Eso es nada más. Cualquier otra cosa ya no tiene nada que ver con la representación. Ni escaños en blanco, ni escaños vacíos, ni votos nulos, ni votos en blanco, nada de eso sirve, al contrario, perjudica a la abstención. En cambio, la cifra de abstención sí que refleja el grado de participación y de interés de los gobernados en el sistema de gobierno, porque todo lo demás cuenta como legitimación. Si los votos en blanco cuentan como si fuesen inválidos y la abstención disminuye, no. Que la abstención tiene una función enorme y no se puede prescindir de ella. Es lo que se llama la legitimación. Los votos legalizan. La abstención, si es muy grande, deslegitima. Entonces lo que tenemos que hacer es que procurar que la legitimación del votante se le prive a los representados retirándoles el voto, no acudiendo a la urna, absteniéndose. La abstención por eso le vamos a dedicar toda la semana un espacio a la abstención y luego el sábado anterior a las elecciones hablaremos de la abstención, como ya ha habido una sesión de periscopia, o sea, el otro día la última, con Javier Albiar, dedicada exclusivamente a la abstención, donde yo puse de valor, puse de manifiesto el valor que tiene la abstención como signo positivo, no negativo. Y cité como ejemplo la filosofía de Paul Sartre en El ser y la nada, que la ausencia, por ejemplo, no es la nada, es algo positivo, porque está ausente lo que debía de estar presente o podía estar presente. Eso no es la nada. Entonces con la abstención pasa lo mismo. La abstención no significa nada, ni indiferencia. La abstención implica una negación, una negativa, un desconocimiento, un desafío a la obligación de votar. Los que creen que hay que votar porque es un deber cívico, a eso hay que combatirles con la abstención. Pero si ustedes están equivocados, no saben lo que es la representación. Porque votar no es un deber, sino un derecho. Y lo que es derecho nunca puede ser deber. Y en segundo lugar, tampoco es un deber cívico, sino que el derecho ese de votar es político, no cívico. Y justamente porque no es cívico la elección, porque los partidos a que piden y reciben los votos no están ubicados en la sociedad civil, sino que están en el Estado, pues son partidos estatales y no partidos cívicos, y por eso, como no están civilizados, no se les puede votar. Y nosotros somos legítimos, lo único que estamos defendiendo de verdad los principios de la representación política. Y esos principios nos impiden acudir a las urnas. Y además pedimos que a todos los que les corresponden las presidencias que no vayan a las presidencias de las mesas electorales, porque los partidos son del Estado, no son de la sociedad civil, no son vuestros, de los que votáis, os toman el pelo. ¿Qué tiene que ver un partido ahora con los que cambian completamente de política y ni siquiera os enteráis? Es que ahora la situación política de ahora era la solución a la calvicie. 10 años, no. Y ¿Cuál es? La solución a la alopecia. Se produce todo en el Estado. Que dejen de robarnos la sociedad ya. civil no tiene existencia ninguna en la vida política. Vez. Y todo es ilegítimo. Por tanto, me niego este sistema es bastardo. Cualquier tipo de especulación infantil para que... Es que vaya preguntitas hacia los troles, macho. Es que la abstención se traduzca en escaños vacíos. Ni en voto en blanco ni en voto nulo. La abstención es no acudir a las urnas. Hombre, si vamos a grabar... Ramón López, y es acerca del tema de las banderas y los símbolos. A ver. Mi pregunta es sobre el escudo del águila de San Juan usado por Franco. Joder. En la primera página del ejemplar original de la Constitución del 78 aparece ese escudo, y en la Constitución nunca se dice nada del escudo, solo se habla de la bandera. ¿Es ilegal utilizar ese escudo junto con la bandera española? Gracias. ¿Y el escudo qué es un águila?
Habla de la guerra de San Juan. ¿De San Juan? Bueno, pues tampoco soy especialista en estas ¿De cuestiones. San Juan de qué? Yo no sé nada de esto. No. Se referirá a si es constitucional usar ese símbolo. Yo no lo sé. A mí no me preguntan. Las banderas son símbolos. En cuanto a la bandera española, he manifestado 1000 veces que la bandera española, tanto la actual como la republicana, pues el símbolo y el valor simbólico lo determina no la historia y el uso que se haga de ella. Y las dos banderas han representado a España, las dos son igualmente respetables, pero en una futura república constitucional, pues no pronuncio qué bandera tiene que tener, sino que va a depender del valor, de la preponderancia, de la preferencia que tenga una bandera sobre otra, o en el momento decisivo. La verdad es que yo no hago, ni dirijo, ni enfoco batallas simbólicas. Yo busco hechos reales, que es la libertad política. Res non verba. La libertad política colectiva, que para los que lo niegan o lo duden, los que crean que eso que es de la libertad colectiva, algunos cercanos, muy cercanos a mí, ¿cómo que duden? ¿Qué creéis que es la libertad constituyente? Quien niegue la libertad política, adiós, ese no es un demócrata, porque no cree que pueda jamás existir libertad política colectiva, que es nada menos que la libertad constituyente. O hay libertad política colectiva, para que sea ella la que promueva la representación en Cortes de los diputados constituyentes elegidos precisamente con libertad colectiva de todo el pueblo. Otra cosa es que, como no es obligatoria, que acudan los... Pero la libertad, si no es colectiva, no es fundadora. Y se confunde la libertad colectiva con los derechos. No hay libertad de asociación, eso es mentira, hombre. Lo que hay es derecho de asociación. ¿Qué libertad de asociación? La habría si no hay una ley primero que lo reconoce. Pues bien, la libertad colectiva no quiere que la reconozca ninguna ley. Es de hecho la creadora de los derechos y por tanto de las libertades individuales. Ya está bien, no toleraré que dentro de nuestro movimiento haya una siquiera duda de que la esencia y la verdad de la democracia reside en la eficacia real. Pues no le queda, Antonio, le queda bastante, ¿eh? Como haría mi tío con mi padre con los dedos, mi abuelo, así. De la forma de Estado y de la forma de gobierno. Si el Estado, en la forma del Estado y del gobierno, no está determinado con la libertad política colectiva de todos los gobernados, de toda la sociedad civil, de aquel que tiene que sufrir la acción del Estado, no hay libertad, ni hay democracia. Es una mentira, heredada desde no solo de los partidos totalitarios, sino heredada de la República de Weimar, aquella que preparó el camino a Hitler, y de la ley de Mussolini del año 22, la que preparó el camino al Estado totalitario de Mussolini. Ya está bien. Está bien ya que me tenéis hasta aquí. De los intelectuales, los falsos intelectuales, que dudan de la existencia de la libertad política colectiva. El que no lo crea eso, que se vaya a del chuparla, MCRC. a mamarla. No lo quiero a mi lado. La libertad política colectiva es nada menos que la libertad fundadora de todos los derechos individuales y por tanto de todas las libertades individuales. Si no hay libertad política colectiva, hay carta otorgada, pero no constitución. Otra pregunta. Fundamental. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a ir a una breve pausa y enseguida reanudamos la emisión. No se vayan. Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Periodistas del mundo criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. ¿Bailas? Toma. ¡Hey! Leonardo. Aquí estamos de nuevo, queridos oyentes, Muy buenas. en Radio Libertad Constituyente. Con doña Elena Bazán, don Juanjo Charro, don... Charro. Bueno, Charlando, ¿no? Un poquito, charrando, ¿no? Y don Antonio García Trevijano. Y bueno, y un saludo de quien nos habla. Un saludito. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Dale, dale caña ahí.
Con las preguntas. Y Las super preguntas. Cambia, Preguntas que me hacen pensar antes de responder. RN, sobre el tema el miedo. Y dice así. Buena pregunta, aunque no la hayas formulado El aún. tema que propongo es referente al miedo. Y es que no puedo comprender por qué la gente tiene miedo a la verdad. Todo el mundo sabe que este régimen está mal y que no hay democracia. Pero cuando hay un movimiento como este, que les explica bien claro todo lo que en realidad pasa en España, se resisten a entenderlo y a cambiar. Hacen oídos sordos y siguen igual. Habla, chucha, que no te escucha. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Bueno, No es pregunta, es reflexión preguntativa. No ha sido una pregunta, pero miedo a la verdad. Otra pregunta. Bien. Es inevitable. La verdad, Miedo a la verdad. sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones económicas y sobre cuestiones políticas, es decir, todo aquello que no sea ciencia, cuyo objetivo es precisamente descubrir y propagar la verdad, sí. Pues todo lo que no sea ciencia, la verdad da miedo. Eso. Por ejemplo, incluso en religión. La religión El demonio. tiene tanto éxito en el mundo desde que nació, desde que conocemos Los seguros también. La vida humana, El miedo. porque está basada en la ignorancia de las causas que producen la creencia religiosa. Sí, eso no es negativo. No habría fe si hubiera conocimiento. El desconocimiento exige la necesidad de creer. Y la política surge del mismo modo que las religiones. Pero mientras que la religión no causa daño directo, porque la fe se pone en la existencia más allá de esta vida, en la vida ultraterrena, en cambio en la política es otra creencia, pero de la que depende la vida terrenal. Afirmativo. Pero los fundamentos de por qué no se dice y se tiene miedo a la verdad son los mismos en la religión que en la política. Por eso hay tantísimas concomitancias entre la historia de las religiones y la historia de la política. El condominio. Pero hay una diferencia esencial. ¿Cuál? Mientras que el descubrimiento de la verdad en la religión no va más allá de la fe, es decir, que la verdad en la religión es el descubrimiento de los motivos, de las causas originales que producen la necesidad de fe. Y mientras que en la política sujeta Me estoy perdiendo ya, los sufrimientos visibles, reales, de una de sociedad. los individuos que tienen menos capacidad de defensa ante el porvenir, ante sus vidas, sus amigos, sus amistades. Están más aislados que en la religión, porque la religión, el consuelo eterno de la religión se pone también más allá de la vida. En la política está basada en la ocultación de la verdad entre los que la persiguen. ¿Cómo es posible lo que estoy diciendo? ¿Cómo es posible que los que quieren saber la verdad en política, justamente ellos persiguen un tipo de verdad que impide el conocimiento de la misma? Y yo te lo explicaré. ¿Eso qué es? Pues se llama ideología. Opa. Los que buscan en los fundamentos de la política real, que es lo que existe, por qué se obedece las leyes, por qué hay que obedecer las autoridades, y no se plantean el tema primitivo, en el sentido de primario, no de primitivo en el tiempo, sino el tema principal del que depende todo, que es el tema de la libertad. El que no se plantea ese tema no sabe nunca responder a las cuestiones políticas. Tiene miedo a la verdad en las cuestiones políticas porque tiene miedo a ir al origen de la mentira. España. ¿Quién quiere saber lo que ha pasado después de Franco? Yo no. Venga, decídmelo. Fuera. ¿Por qué creéis que los partidos después de Franco y los periódicos después de Franco ocultaron la verdad? Y con Franco también. ¿Por qué se oculta la verdad que el rey Juan Carlos lo nombra Franco en contra de la voluntad expresa de su padre, el conde de Barcelona? ¿Por qué no se dice la verdad? Que Juan Carlos traicionó a su padre. Y por tanto la monarquía que hay en España es una monarquía bastarda, ilegítima, basada en la traición. ¿Por qué no se dice y no se quiere saber la verdad
de que cuando los reyes cambian de religión, el pueblo cambia con ellos de religión, como ahí está el caso de Inglaterra. De Inglaterra. La iglesia anglicana, el jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra. Anglicana. Y antes no, antes de Tomás Moro, pues recordaros, la iglesia era católica, todo igual que Roma, o decía Roma. En la política es igual, miedo a la verdad, que es muy distinto del miedo a la libertad. Cuidado. Lo que los filósofos, algunos filósofos han tratado, es el miedo a la libertad, que es real. Pero el miedo a la libertad no es primario, porque el miedo a la libertad es derivado de otro miedo fundamental y anterior, que es el miedo al conocimiento de la verdad. Porque sería nada menos que el atrevimiento de ir a buscar la verdad en la política, prescindiendo y rechazando todas las ideologías. Interesante. ¿Quién es capaz de eso? Un liberal, imposible. Un hombre libre de espíritu. Está sujeto a la ideología liberal. Un marxista, imposible. Imposible, porque está encuadrado, ¿no? Imposible. Sí, ellos tienen un velo que les oculta la verdad, y si creen que la están persiguiendo no es verdad. Sus conclusiones son erróneas porque vienen a través de una ideología. Y todas las ideologías, sin excepción, son falsas. Incluso la ideología de la libertad, que son las de los liberales, es falsa. Totalmente. No hay más que una sola libertad, que es la fundadora, la constituyente. Esa. Y eso no es cuestión de ideología. ¿Quién quiere conocer la verdad sobre ese tema? Nadie. Salvo nosotros, el grupo nuestro sí. Porque hemos sufrido a la muerte de Franco la evidencia de la mentira tan grande con la que se estaba construyendo todos los periódicos y todos los partidos el futuro de España. A la muerte de Franco, sí. Cuando el rey Juan Carlos se nombra a Suárez, ¿cómo es posible que pueda defenderse la idea de que una libertad de España, una constitución dictada por la libertad y no por 4 pelagatos que estaban al lado de Franco cuando muere Franco, que es el rey Juan Carlos, el ministro de las Palancas llamado Suárez y el jefe del ejército llamado Gutiérrez Mellado, que favoreciendo los mismos intereses que Franco defendía, banca e iglesia, hacen y determinan la elección de unos grupitos insignificantes con el nombre de partido y hacen en secreto una constitución. Pero qué español que está repitiendo esas frases tan mentirosas con el trabajo que nos ha costado. ¿Trabajo? El trabajo que costó sería las manifestaciones contra Franco. Con el miedo que pasamos. Las que había peligro, donde reclamábamos libertad, amnistía, libertad. Eso sí costó trabajo, pero fracasó. De ahí no salió Mi madre nada. gritaba: porque hubo luego todo sobre ese trabajo libertad, real, amnistía, estatuto de autonomía. Vinieron luego unos pocos, 6 personas, 7 personas, 8 personas como mucho, identificadas por sus nombres y apellidos, que engañaron a todo el pueblo español, haciendo una constitución falsa. Falso. Una constitución en secreto, si el pueblo español no sabía cómo el pueblo español. Ni los procuradores en cortes franquistas, porque fueron elegidos por el mismo sistema electoral que Franco. Los procuradores, los diputados que elaboraron la Constitución, no sabían ellos no sabían que se estaba elaborando una Constitución. Fue hecha en secreto, por un grupito pequeñísimo, en secreto haciendo una Constitución. Y eso fue descubierto porque un periodista bueno, Pedro Altares, director de Cuadernos para el Diálogo, del grupo ideológico de la Iglesia, del grupo de la Iglesia Católica dirigido por Joaquín Ruiz Jiménez, por un grupo ideológico descubre que se está haciendo una constitución en secreto. Esa constitución el pueblo español quiere que lo vea. Nada. Aprobar, decir sí o no, pues el mismo valor que todos los referéndums que hizo ante Franco. Y se decía sí o no, y decían siempre sí. ¿Qué se iba a decir a una constitución elaborada en secreto por los franquistas? O sí o te herederos meto, sí. directos de Franco. Sí, Felipe González y Santiago Carrillo. Te meto, ¿Qué estoy diciendo? Pues que Santiago Carrillo traicionó a su vida, a su historia y al Partido Comunista. Y en 24 horas no, en 7 días se pasó a apoyar a Suárez y a la Constitución. Tiró por la borda toda la tradición de lucha del Partido Comunista. Esa traición del rey, de Suárez
Suárez que fue otro traidor, perjuro, como el rey, pero si Suárez jura lealtad a los principios fundamentales del movimiento, ¿qué valor tiene que luego sea perjuro y jure lealtad a la Constitución? Me pongo malo, Pero es que lo mismo pasa con todos los demás, con Fraga y compañía, con los falangistas. Fraga, madre mía, Iribarne. Toda esa mentira, ese es el miedo a la verdad. Porque el miedo a la verdad fundamenta el miedo a la libertad. Pero primero es el miedo a la verdad. Ojete, yo digo la verdad. ojete. Por eso me tenían miedo todos. Los partidos, el Estado. Me tenían miedo Franco. Ahí leer los papeles de Ceci. ¿Por qué intentaron asesinarme por 2 veces en Consejo ¿Qué estás contándonos, don Antonio? ¿Qué estás contando? ¿Por qué Franco decía que yo era el enemigo público número 1 del régimen? Y no el Partido Comunista ni ETA. ¿Por qué? Porque yo era la verdad, no mi persona. Porque yo defendía la libertad y era el único. Don Antonio, como amor de madre por amor de don Porque Antonio. a la muerte de Franco quise la ruptura con el régimen de Franco. Una ruptura democrática en el sentido de ruptura pacífica. Y me quedé solo, no. Me dejaron solo. El enemigo de Felipe González, de Santiago Carrillo, era yo. Ya, por supuesto que ya lo dijo Molotov en su canción. Pero me convertí en el enemigo del PSOE y del Partido Comunista. Y sigo siéndolo. Porque y lo será siempre. Lo que hay hoy en España es herencia directa de Franco. Y lo que hoy aparece, Podemos, es un grupo de antifranquistas, como si Franco viviera. Así se comprende muy bien el nacimiento y el triunfo de Podemos. Porque es como si no se ha roto con Franco. Es normal que si no ha habido ruptura, a los 40 años salgan grupos jóvenes reivindicando que lo mismo que se reivindicaba contra Franco. Separatismo de Cataluña, autodeterminaciones. Pero si eso es porque está Franco vivo. Porque no hubo ruptura moral con el franquismo. Ni idea. Esa es la situación y por eso hay miedo a la verdad. Otra pregunta. Pues la siguiente pregunta nos la envía Javier Kowalski y el tema es libertad constituyente y Estados Unidos. Es una pregunta muy concreta. Sí, no es tan concreta como tú crees, porque se dice libertad constituyente y Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir? ¿Cúpula? ¿Es una copulativa o la separación con un I de dos cosas distintas? No, yo sé que lo que ha querido decir es que si hay libertad constituyente, que la hubo en Estados Unidos, pues sí. En Estados Unidos hubo libertad constituyente, un periodo de libertad constituyente. Y en el primer periodo hicieron un ensayo de constitución, que fue la primera constitución, y fracasó. Pero era libertad constituyente también en la primera. Pero los fundadores de Estados Unidos, lo que se llama padres de la patria, tuvieron la grandeza moral de reconocer que habían fracasado en su primera constitución, la llamada confederal. Fracasaron. Y estuvo a punto Estados Unidos de disolverse, de desaparecer. Del fracaso fue tan grande que era inviable. Y en Filadelfia, en el Congreso Constituyente del que salió luego la Constitución actual, la federal, la inmensa mayoría de las peticiones dirigidas a los congresistas de todo Estados Unidos no eran de carácter político, eran de carácter económico. Y tan directas y tan simples como dirigiéndose a los diputados diciéndoles, por favor, que las deudas del Estado puedan ser reclamadas y pagadas. Ese fue el 80% de las peticiones del pueblo de Estados Unidos. En la confederal no había autoridad central ninguna. La consecuencia es que la autonomía de los estados confederados no tenían instituciones para que un poder superior le obligara a pagar las deudas a los acreedores. Y Estados Unidos estaba en quiebra, porque el Estado no pagaba. No digo que ese fuera el fundamento, ese fue el móvil, pero soy un jurista y sé distinguir entre móvil y causa. Esa parte económica que he descrito es el móvil principal, lo que movió a buscar otras soluciones. Pero la solución que encontraron tiene una causa distinta del móvil. Y la causa distinta es que encontraron en el federalismo la solución que parecía imposible de encontrar al problema de distintos estados, con distintas riquezas, con distintas poblaciones, e encontraron la igualdad renunciando a los estados más poblados
a mayor número de representantes en el Senado. Porque en un Estado federal es esencial la figura del Senado. En el Parlamento, los diputados representan la igualdad y la libertad y la igualdad numérica de los representados por cada diputado. Pero en el Senado no. En el Senado Estados Unidos tuvo la originalidad y la grandeza moral de que todos los estados aceptaron que en el Senado habría 2 senadores por estado, fuera grande o pequeño, fuera de millones o de unos cuantos miles. Y ahí encontró la grandeza, porque eso permitió fundar nada menos que el presidencialismo. Sin eso hubiera sido imposible. Así que mientras que en el Estados Unidos, en la primera constitución, no era presidencialista, era parlamentaria, en la segunda tuvo que ser presidencialista, y para ello el Senado encontró su fundamento, renunciando los más poblados a tener más número de senadores. Eso fue, por eso hay una relación directa entre Estados Unidos y libertad. La pregunta que me han hecho, no me acuerdo, era libertad constituyente y Estados Unidos. Hay una pregunta concreta en el mensaje para acabar, de Javier. Dice, ¿cómo podemos evitar la intervención de Estados Unidos en un periodo de libertad constituyente, tal y como pasó con Kissinger y la inoculación de agentes infiltrados? No. En España lo de Kissinger no intervino en ningún periodo de libertad, intervino contra mí, porque yo era el principal factor, el principal agente de la libertad constituyente en España. Sí, lo digo ahora con orgullo, a ver si hay alguien que se atreva a desmentir. Me ha salido al revés. Porque me abandonó el Partido Comunista, el Partido Socialista nunca lo tuvo, fue un falso, entró en la Plata Junta pero para destruirla. Pero todos los demás, el Partido Comunista, Comisiones Obreras y todos los que se situaron a la izquierda, esos sí traicionaron todo aquello que lo había movido durante 30 años. Se traicionaron a sí mismos. Por eso fueron sombras del pasado y no tuvieron influencia ninguna, ni el PSOE. Está muy bien el PSOE que desaparezca, porque ha sido el enemigo número 1 de España, en el sentido de patriotismo, libertad y decencia, honor. El enemigo ha sido el PSOE. Ojalá desaparezca, porque no ha sido más que el daño permanente hacia la unidad de España. No quiere la unidad de España. Ahora está apoyando, ¿qué es lo que está apoyando? ¿Estado federal? ¿Qué significa Estado federal? La destrucción de España. Dividirlo en 17 pedazos para luego unirlos después, fuera. Fuera. ¿De qué? Ha sido el enemigo del Partido Comunista. Cuando decía defender a la clase obrera, es mentira. Si durante Franco no existió el PSOE. Si ¿quién? Felipe González se llamaba Isidoro. El gato. Bajo Franco, protegido por la policía. Si Felipe González es el que, de acuerdo con Fraga, me detiene a mí, ya es hora de que se sepa. Descanse, Y Antonio. los GAL, y los Tómese crímenes de los GAL. una pausa. Ahora volvemos. Si todo esto es cierto.